Bueno, pues muchísimas gracias por estar presente en la conferencia magistral del Dr. Juan José Morrón, Biogeografía Evolutiva. Con esta actividad damos por concluido las actividades del día de hoy como sede del primer Festival Internacional de Literatura, Ciencias y Artes Antonio Rodríguez, recordándoles que, Antonio Rodríguez fue, o es más bien, un personaje importante para la cultura del Politécnico, ya que él consideraba que el arte y la ciencia formaban parte de la cultura, como si el arte y la ciencia fueran hemisferios de un solo cerebro. Es por eso que el día de hoy, a lo largo de la jornada, primero tuvimos un acercamiento a la poesía, esta sensibilidad con Gabriela Luna, con Rosalina Arteaga y con Ricardo de León, y luego la maestra Nancy Hernández, continuando con este eje sensible y poético, nos comentó un poco más acerca de la poesía ecológica que José Emilio Pacheco abordó hace bastante tiempo. Y ahora concluimos con este eje temático que es hacia la divulgación científica con el doctor Juan José Morrón. Voy a compartirles su semblanza. El doctor realizó estudios de licenciatura en biología con orientación en zoología y el doctorado en ciencias naturales en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Desde hace más de 2 décadas es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Los temas de su especialidad son la biogeografía evolutiva, la regionalización biogeográfica, la sistemática filogenética y la historia de la biología evolutiva. Es autor de 35 libros y más de 400 trabajos científicos y de divulgación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en este evento, que además su objetivo lo comparto, es decir, esta idea de unir de alguna manera a la ciencia y al arte también es una idea que me agrada mucho. Entonces, voy a hablarles un poco de uno de los temas en los cuales más trabajo, que es la biogeografía evolutiva. La idea que les quiero presentar, cuando nosotros pensamos en la diversidad biológica, en la biodiversidad, usualmente tendemos a pensar en términos de especies, ¿no? Especies animales, vegetales, hongos, algas, microorganismos, y los clados, los grupos monofiléticos a los cuales estas pertenecen. Sin embargo, hay otra dimensión de la biodiversidad que tiene que ver con las biotas, que tiene que ver con los conjuntos de animales y plantas y otros organismos que habitan áreas determinadas. Ustedes pueden ver una película cualquiera y al ver parte de la naturaleza, si conocen los árboles, las hierbas, los mamíferos, etcétera, ustedes pueden distinguir si están en América del Norte, en la región neártica, o están en el Amazonas, que es la región neotropical. Es decir, en nuestra mente existe una idea de biotas, de estos conjuntos. La biogeografía estudia la distribución espacial de las especies, de los clados y de las biotas, es decir, la distribución espacial de los seres vivos, tratando de ver no solo una descripción, una regionalización, sino tratando de explicarse por qué ciertos organismos están en un área determinada, ¿no? Entonces, patrones y procesos detrás de esos patrones. Ahora, cualquier libro de texto de biogeografía comienza o distingue entre lo que es la biogeografía ecológica y la histórica, ¿no? Entonces un profesor, normalmente, yo lo hago en mis clases también, o sea, no es un engaño, pero de alguna manera presenta esta visión simplificada, ¿no? Existe una biogeografía que tiene que ver con escalas de tiempo y espacio pequeñas, con factores bióticos, abióticos, que nos dicen que esta plantita está acá
porque hay determinadas condiciones, y una biografía que tiene que ver con el tiempo y con el espacio a escalas grandes, miles de millones de años, el planeta o un continente, y esa es la biografía evolutiva o histórica, ¿no? Entonces, en muchos textos aparece esta dicotomía. Y entonces uno tiende a pensar que los biogeógrafos son de esos dos tipos, hay como dos familias, y es real eso, ¿no? Ustedes pueden hojear el Journal of Biogeography y van a ver artículos que son claramente ecológicos y artículos que son claramente históricos o evolutivos. Sin embargo, yo creo que esto no es adecuado, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el mapa de la izquierda, es un mapa planiferio del mundo, y son biomas, es decir, son conjuntos de plantas que caracterizan ciertas áreas porque hay ciertas condiciones bióticas y abióticas. Entonces es una ecología o una biogeografía ecológica a un nivel grande. La macroecología, ¿no?, una parte de la biogeografía relativamente reciente, estudia atributos ecológicos a lo largo de un continente entero, ¿no? Entonces es ecológica pero a una escala grande. Y la filogeografía, a la izquierda tenemos el área de distribución de una especie de Felis silvestris. Bueno, es un grupo de especies, ¿no?, cercanas, pero la filogeografía estudia la historia, es plenamente evolutiva, pero de linajes pequeñitos, de linajes específicos, ¿no? Entonces, a escalas, es evolutiva, pero es a escalas pequeñas, ¿no? En realidad, yo creo que hay un continuo a lo largo del tiempo, donde siempre los fenómenos biogeográficos son histórico-ecológicos. Es decir, yo pensaría que todo fenómeno biogeográfico es histórico-ecológico. Claro, para cosas muy antiguas, si estamos hablando de la distribución de algún grupo fósil marino del Paleozoico, obviamente que es histórico, es muy histórico, y lo ecológico, fíjense que es apenas un cachito, ¿no?, en la base. Cuando nos acercamos a la actualidad, vamos incrementando la capacidad de definir algo en términos ecológicos, y cuando llegamos a un fenómeno actual, es mucho más ecología que historia. Pero en realidad eso es una cuestión nuestra del momento, del tiempo en el que nos situemos. Siempre están la ecología y la historia interactuando. Ahora, obviamente yo como sistemático prefiero enfatizar el componente histórico. Un ecólogo, cuando hace biogeografía, prefiere enfatizar el componente ecológico. Pero siempre terminan siendo complementarios, ¿no? La biogeografía es una disciplina integrativa y es una disciplina plural. Plural porque hay muchas respuestas, muchas preguntas y muchas respuestas que necesitan ser integradas. Entonces, a lo largo de la historia se han desarrollado muchos enfoques de lo que es la biogeografía evolutiva. Por ejemplo, existe una primera aproximación que es la biogeografía regional, ¿no? La idea de autores desde el siglo XIX hasta la actualidad de parcelar territorios, ¿no? Este mapa es un mapa de la flora de Francia, de Lamarck y de Candolle, de 1805, es el primer mapa biogeográfico en sentido estricto, porque tiene representadas provincias fitogeográficas, ¿no? Entonces, Lamarck y de Candolle circunscribieron áreas y las definieron en términos de sus especies, pero además presentaron datos acerca de la temperatura, humedad y condiciones del suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, regionalizar es una parte del trabajo biogeográfico, y hoy en día ustedes pueden ver publicaciones con regionalizaciones del globo de México o de la provincia de Yucatán, ¿no?, a cualquier nivel. También existe una primera biogeografía evolutiva que intenta ir a los procesos, que se conoce como dispersalismo.
¿Por qué dispersalismo? Porque la primera explicación de los patrones biogeográficos a gran escala, proporcionada por Darwin y Wallace, enfatizaba la dispersión. Es decir, estos autores dijeron, el planeta tiene organismos distintos que se han originado en ciertos centros de origen, de ahí se han dispersado, volando, nadando, usando el medio de dispersión que fuere, hasta llegar a otros lugares donde se han adaptado, han competido con otras especies, y este ciclo se ha producido a lo largo de muchas miles o millones de años, sabemos hoy en día, ¿no? Entonces, esta es una primera explicación. La geografía del planeta es fija, los continentes no se mueven, entonces lo único que nos queda es que si los continentes no se mueven, se muevan los animales y las plantas. Luego, con Hennig, a mediados del siglo pasado, se desarrolla, ustedes saben, la sistemática filogenética, ¿no? La sistemática filogenética plantea que solo es reconocible como grupos, solo son reconocibles como grupos naturales los grupos monofiléticos, los grupos que incluyan a todos los descendientes de un ancestro común. Además de esta concepción sistemática, que es la que prevalece hoy en día, Hennig propuso la biogeografía filogenética. Hennig propuso, a partir de un cladograma, ver dónde se distribuían las distintas especies y deducir la dispersión. Es decir, fíjense que la biogeografía filogenética sigue siendo dispersalista, como la biogeografía clásica de Darwin y Wallace, pero a partir de un árbol filogenético. Y hoy en día también, sin llamarse explícitamente biogeografía filogenética, pero sigue existiendo este enfoque. Ustedes pueden ver muchos análisis, muchas veces, casi siempre moleculares, donde los autores plantean una hipótesis filogenética y a la hora de ver la distribución plantean eso. Estas especies están en la base del árbol, entonces ahí está el centro donde se originó el grupo. Estas especies están más arriba en el árbol, es a donde llegó la dispersión. Entonces estas ideas siguen prevaleciendo cuando se analizan taxones individuales. Croizat fue un botánico que planteó algo más revolucionario, porque planteó que la dispersión no era una explicación adecuada, sino que el proceso fundamental era la vicarianza. Es decir, Croizat dijo, bueno, si realmente fuera cierto que la dispersión ocurre al azar, si los organismos volando, nadando y como fuera salen al azar y llegan a otras áreas, no debería haber patrones a nivel mundial, ¿no? Pero Croizat dijo, pero la biota de Australia es propia de Australia, y si lo pensamos en términos filogenéticos, muchos taxones australianos tienen a sus taxones más afines en Nueva Zelanda y en la Patagonia. La biota de la región neotropical es típica, todos podemos reconocer a la región neotropical, y los taxones más afines están en África, en la India. Entonces hay patrones. ¿Por qué pensar que es la dispersión si la dispersión era un fenómeno al azar? Croizat dijo, claramente es la vicarianza, ¿no? Existieron ya en un contexto en que los continentes se mueven. Ahora podemos pensar que se fragmenta Pangea en la Eurasia Gondwana, luego se separa Gondwana, y los organismos han quedado ahí en esas áreas. Entonces, dispersalismo y la panbiogeografía de Croizat son, digamos, perspectivas del mundo completamente opuestas, ¿no? Es como tomar Coca-Cola o Pepsi-Cola, o ser del PAN o de Morena, ¿no? No hay manera de compatibilizarlas. Unos años más tarde de la propuesta de Croizat, un grupo de sistemáticos filogenéticos de Nueva York asociaron la idea de Croizat con la sistemática filogenética. Dijeron, bueno, está bien esta cuestión de buscar patrones debidos a vicarianza, pero hagámoslo con árboles filogenéticos, con cladogramas.
Entonces la biogeografía cladística es una variante filogenética o cladística de la panbiogeografía. Después, con el tiempo, los cladistas de Nueva York se pelearon con Prasad, entonces panbiogeografía y biogeografía cladística también fue una cuestión así de bandos, pero realmente esto y la panbiogeografía se opone al dispersalismo. Algunos autores, el argentino Osvaldo Reich, el mexicano Gonzalo Halfter, de alguna manera propusieron en los 80s, 90s, una idea más integrativa. Es decir, estos autores que inicialmente eran dispersalistas, en un sentido clásico, con el tiempo se convencieron que la vicarianza existía. Obviamente la tectónica de placas ya es aceptada plenamente, pero que a lo mejor lo que había que hacer era conjuntar a la dispersión y a la vicarianza como dos caras de una misma moneda. Entonces, lo que hoy yo llamaría biogeografía evolutiva, algunos la llaman histórica, conjunta esas dos ideas, ¿no? Integra dispersión y vicarianza. Ya más recientemente, luego de la explosión de análisis moleculares, aparece la filogeografía. Fíjense que la filogeografía es una biogeografía de taxones de especies sobre todo, o a veces especies afines, basada en una evidencia que nos permite trazar, ir hacia atrás y descubrir cómo fue la historia evolutiva de una especie en particular, ¿no? El ADN mitocondrial, sobre todo, nos permite saber si una especie norteamericana, como este es un ratón, se ha originado en alguna parte en particular y de ahí se ha dispersado. Entonces surge esta digamos, biogeografía de nivel específico, muy precisa, porque esto no lo podríamos lograr con la morfología, ¿no? La morfología no nos permitiría reconstruir una filogenia adentro de una especie. Ahora, estos enfoques entonces existen en la actualidad, ¿no? Fíjense que estamos a veces acostumbrados en los cursos de historia de la ciencia, de historia de la biología, a pensar en términos kuhnianos, ¿no? Kuhn plantea la idea de las revoluciones científicas, donde los paradigmas reemplazan a otros paradigmas, ¿no? Entonces está un mundo, una visión del mundo, compite con otra y la otra gana y la elimina. En biogeografía eso no existe. En biogeografía estos paradigmas coexisten. Es decir, hoy en día hay gente que hace regionalización, hay gente que hace historias de taxones con filogenias, de taxones supraespecíficos, dispersalismo podríamos llamarlo, hay gente que hace filogeografía, hay gente que analiza patrones de las biotas, es decir, todos estos enfoques coinciden. Entonces, vamos a ver algunos conceptos, vamos a revisarlos muy rápidamente, pero fíjense que el planteo de la época de la gran pelea entre dispersalistas y panbiogeógrafos y biogeógrafos cladistas era en términos de dispersión versus vicarianza, ¿no? Entonces, dispersión, simplemente pensar que las poblaciones están restringidas a ciertas áreas, atraviesan barreras, llegan a otras áreas y evolucionan ahí. Vicarianza, en realidad hay una sola área donde está una especie ancestral y esa gran distribución se parte en dos por una barrera y evolucionan especies de los dos lados, ¿no? Entonces, para los biogeógrafos cladistas es vicarianza, para los dispersalistas es dispersión, cuando en realidad, siguiendo las ideas de Reich y de Halfter, podríamos pensar que la dispersión y la vicarianza son parte de un mismo proceso, ¿no? En realidad son etapas. Los organismos tienden a dispersarse, es una tendencia natural, hasta donde les permitan las condiciones. Obviamente que un organismo terrestre puede ocupar una isla, pero cuando llega a la costa no se puede meter en el mar. Un insecto fitófago se puede dispersar en el área donde están los árboles que come, pero si llega a un lugar en que ya no hay más árboles, ya no se va a poder dispersar, la dispersión tiene límites. Cuando llegan esos límites, las
áreas de distribución quedan más o menos fijas, y entonces puede ocurrir la vicarianza. Y con el tiempo, luego de la vicarianza, estos nuevos organismos originados a los dos lados de una barrera pueden dispersarse y volver eso. Entonces fíjense que la biogeografía es sumamente compleja, porque los taxones están a la vez tratando de expandirse en su área de distribución, y el planeta se está modificando, los continentes se separan, o surgen montañas, o surgen ríos o volcanes, fragmentando las distribuciones. Hay organismos que pueden atravesar las barreras, hay organismos que no pueden, y es una historia compleja, ¿no? Es una historia medio esquizofrénica, porque están todos estos organismos, cada uno tratando de dispersarse, cada uno siendo afectado por la vicarianza. Si pensamos en términos de biotas, no en términos de organismos, a mí me gusta pensar de esta forma, ¿no? Pensar que estas biotas, en un momento del tiempo, Reich las llamó orobiotas, estos elipses, pueden seguir siendo más o menos lo mismo a lo largo del tiempo, o si hay un evento de vicarianza, pueden separarse, ¿no? Entonces, una biota común a toda Gondwana existía en ese momento del tiempo, y en un momento se separan, bueno, en muchos millones de años, se separan África, Australia, América del Sur, y entonces ocurre esa distribución. Pero a la vez hay otro fenómeno interesante, que es la geodispersión, es decir, hay conjuntos de organismos, biotas, que se dispersan conjuntamente. Es decir, la dispersión no es ya la dispersión al azar de una especie, como pensaban Darwin y Wallace, sino conjuntos bióticos completos. Por ejemplo, cuando se establece el Istmo de Panamá, muchísimos animales y plantas de América del Sur se dispersan hacia América del Norte, y al revés. Fíjense que no es pensar como piensan los mastozoólogos, que son los mamíferos que están subiendo. No, esos mamíferos subieron o bajaron, según el taxón, pero además las plantas que esos mamíferos consumían, los mamíferos fitófagos, también se dispersan. Los organismos dispersan otros insectos, por ejemplo, insectos peloteros que ponen sus huevos en el estiércol de los herbívoros. Entonces, pensando en términos bióticos, mamíferos, plantas, escarabajos, otros organismos se dispersan juntos. Esa geodispersión entonces es una dispersión no individual, sino de grandes conjuntos. Los xenocrones son esos conjuntos que evolucionan en un lugar determinado y que se implantan en un lugar nuevo, ¿no? Entonces, un xenocrón es una parte de una biota. La biota es el conjunto total, y el xenocrón es un subconjunto que llega más o menos simultáneamente en una misma ventana temporal, en una misma, de un mismo lugar. Entonces, en México tenemos organismos que han evolucionado acá in situ, pero hay organismos que han bajado del norte y hay organismos que han llegado de América del Sur. Y eso en cualquier región biogeográfica del mundo ocurre igual. Entonces, un análisis biogeográfico evolutivo en estos términos, digamos, integrativos, implica varios métodos, implica varios de estos enfoques que yo les decía que hoy que hay distintos autores que hoy en día aplican, ¿no? Entonces, buscamos datos distribucionales, haciendo análisis panbiogeográficos o de áreas de endemismo, descubrimos biotas, pero además, si tenemos evidencia filogenética, podemos hacer biogeografía cladística, reconstruir la vicarianza. Si tenemos datos moleculares, podemos hacer filogeografía, podemos datar los linajes. Y entonces, fíjense, podemos hacer una reconstrucción más completa. No solo reconstruir cómo se separaron las áreas por vicarianza, sino si hubo conjuntos de animales y plantas que datados sabemos que tienen una misma edad y que llegaron de una misma área, con evidencia paleontológica
con un montón de otras, integrando un montón de otros datos, podemos reconstruir esos xenocrones y finalizar integrando esa reconstrucción que hicimos biótica de esos subconjuntos de las biotas o xenocrones con la información geológica. Esto, claro, es sumamente complejo. Cualquiera de ustedes dirá, bueno, yo no voy a hacer todo eso. Pero fíjense que hay personas que están haciendo análisis de partes de esto, ¿no? Entonces, la idea de esto es que no es una sola persona la que hace eso. La reconstrucción que hoy tenemos de México, o de la zona de transición mexicana en particular, es el resultado de muchos autores que a lo largo de décadas y décadas han hecho análisis particulares. Entonces ustedes podrían plantear un proyecto con un grupo de colegas y decir, yo voy a hacer filogeografía de este insecto, y otro podría decir, yo quiero buscar áreas en el mismo con plantas, y otro podría decir, a mí me interesa hacer una filogenia molecular de este género de mamíferos y ver cómo evolucionaron, en qué momento del tiempo surgió ese taxón. Y todo eso finalmente se puede integrar, ¿no? La idea es el pluralismo integrativo, es decir, pensar que el todo es un sistema complejo, y nosotros con distintos métodos nos aproximamos a dar respuestas a problemas pequeñitos que luego se van a integrar como ese todo mayor que es la explicación completa. Ahora, en la zona de transición mexicana es una de las 5 regiones de transición del mundo, donde es particularmente interesante esto, porque a partir de trabajos, a partir de la década de los 60, de Gonzalo Halffter, es que se ha visto que hay varios patrones de distribución, varios patrones de dispersión, originalmente los llamó Halffter, que muestran conexiones al norte y al sur, ¿no? Fíjense que es importante esto, porque muchas veces la gente, yo mismo, ¿no?, planteamos, la zona de transición mexicana es el área donde se superponen las regiones neártica y neotropical, ¿no? Entonces, parecería como que son dos elementos que se mezclan, ¿no? Pero en realidad, la idea de Halffter y otros autores que han seguido trabajando sobre sus hombros, tiene que ver con varios momentos del tiempo donde estas biotas se han dispersado y se han integrado, ¿no? No ocurrió en un momento que se juntaron dos cosas, por ejemplo, con el Istmo de Panamá. Fíjense, el Istmo de Panamá es parte de las, digamos, la cereza o fresa del pastel, la última etapa. Pero antes han ocurrido otros eventos. Y eso entonces es en lo cual he trabajado. Fíjense estos patrones que descubrió Halffter trabajando con escarabeidos. También se reflejan a nivel altitudinal, ¿no? Los distintos xenocrones en México se encuentran en distintas altitudes, en las montañas, y uno puede subir la Sierra Madre Oriental, sobre todo la Sierra Madre Occidental, y encontrar elementos neotropicales en las partes más bajas, elementos neárticos en las partes más altas, y en el medio una combinación. También análisis panbiogeográficos. Fíjense que los análisis de trazos muestran una cierta coincidencia con las ideas de Halffter. Es decir, los patrones de distribución de Halffter se recuperan cuando uno aplica estos análisis. También cuando se usa otra técnica, que es el análisis de parsimonia de endemismos, en inglés Parsimony Analysis of Endemicity o PAE, donde también se pueden recuperar algunos de esos patrones. Es decir, fíjense que esos patrones son tan fuertes o tan reales, yo pensaría en términos ontológicos, que no importa el método que ustedes usen, los recuperan, ¿no? Entonces aparecen y aparecen. La biogeografía cladística, ya usando filogenias, hipótesis filogenéticas de animales y plantas, también muestra eso. Muestra incluso, este es un análisis
de rebanado temporal, donde se usan filogenias de edades distintas y se recuperan relaciones distintas. Es decir, que a lo largo del tiempo en la zona de transición mexicana ha habido relaciones distintas porque son taxones de edades diferentes. Hasta análisis filogeográficos. Muchos de los patrones que ocurren a niveles superiores, de grupos monofiléticos supraespecíficos, se recuperan a niveles de especies, ¿no? Hay barreras incluso que afectan especies o clados dentro de una misma especie. Y la distribución altitudinal, que es una cuestión ya más ecológica, pero que la podemos usar también para esto, ¿no? Es decir, podemos analizar las montañas y ver cómo los distintos xenocrones se encuentran en áreas diferentes. Podemos comparar montañas de la zona de transición mexicana con otras que no lo son. Por ejemplo, los Tuxtlas. Los Tuxtlas están enclavados en plena región neotropical y la colonización o dispersión hacia ellos ha sido completamente distinto, no tienen ninguna conexión con la Sierra Madre Oriental. Y la regionalización, ¿no? La regionalización también podemos terminar, digamos, el análisis dividiendo el territorio. En nuestro país entonces tenemos, fíjense, la idea de la zona de transición mexicana. Fíjense que tenemos 10 provincias, las azules y verdes, que son la región neártica. Entonces ahí podemos decir que en nuestro país hay 10 provincias neárticas. Pero además, las rojas y verdes son 9, hay 9 provincias neotropicales. Es decir, la suma de 10 y 9 no da 19, da 14. ¿Por qué? Porque en el medio, estas 5 áreas de color verde son la zona de transición mexicana. La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Faja Volcánica y la Sierra Madre de Chiapas son provincias de la región neártica y son provincias de la región neotropical. ¿No? Es una lógica un poco clara, un poco rara para algunos, porque nosotros tendemos a pensar en las clasificaciones en términos que algo es de una clase o de otra. Bueno, hay provincias que son neárticas y neotropicales. Y eso es un poquito lo que intenta desentrañar la biogeografía evolutiva. En términos históricos, y si vamos desde el pasado más remoto, fíjense que hay una biota original que Halfter llamó paleoamericana, que es la biota de la Laurasia o la biota de América del Norte, que se encuentra en algunas áreas desérticas, en algunos tipos de bosque, sobre todo en el norte del país, y en un intervalo altitudinal bastante amplio. Fíjense que desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros están los taxones paleoamericanos, que son los primitivos habitantes de nuestro país. Y nuestro país en el Cretácico, fíjense que era muy diferente. Fíjense que México era una península de la parte occidental de América del Norte. No existía América del Norte, eran 2 grandes continentes, había un mar separando ambas áreas en el medio, y en ese momento entonces llega a nuestro territorio esa biota inicial paleoamericana. Ahora, el primer xenocrón que llega es un xenocrón de origen sudamericano, que llega en un momento en que todavía no estaba conformado el territorio como está en la actualidad. Ahora vamos a ver cómo era el mapa. Y hoy en día esos organismos se encuentran en el altiplano mexicano, en el desierto chihuahuense. Entonces, muchos organismos de áreas desérticas, de áreas del norte de México, no son neárticos, donde hoy se asigna la provincia del desierto chihuahuense, sino que son neotropicales antiguos. Es el primer contingente de inmigrantes sudamericanos que llegó. Fíjense
México ya estaba América del Norte unida, las dos grandes áreas, ya México era un poco más amplio. Fíjense las Antillas, donde estaban conectando América del Sur y América del Norte, por ahí es que llegaron estos primeros inmigrantes neotropicales. Luego llega un segundo contingente xenocrón neotropical sudamericano, que hoy en día se encuentra particularmente en bosques de pino encino, sobre todo en la Sierra Madre de Chiapas, pero también llega a la Sierra Madre del Sur y a la faja volcánica y a partes de la Sierra Madre Oriental y Occidental, que es el xenocrón mesoamericano de montaña. Este es el más característico, el elemento más característico en coleópteros, por ejemplo, de la zona de transición mexicana. Fíjense entonces que en la zona de transición mexicana este componente tan importante es un componente sudamericano. Y llega en un momento en que ya casi están unidos América del Norte y América del Sur, ya empieza a tener esa orografía tan particular, ya empiezan a elevarse las montañas que caracterizan a la zona de transición mexicana, hasta que llega un tercer xenocrón ya del norte, es decir, el xenocrón neártico. Son organismos que hoy en día se encuentran en bosques de pino encino y en pastizales, están en la parte más alta de las montañas y llegan del norte. Entonces fíjense que del norte tenemos la biota original paleoamericana, pero tenemos un grupo de organismos, plantas y animales que llegan, se dispersan por las montañas. Fíjense que la zona de transición mexicana se encuentra en muchas latitudes tropicales, pero al ser montañas tan altas, permiten que se disperse la biota neártica, ¿no? Una biota que no sobreviviría en el Golfo de México o en el Pacífico a nivel del mar, porque la temperatura es muy alta para esas especies, pero como son montañas, permite que bajen. Entonces permite que se disperse este xenocrón. Casi ya tenemos la conformación actual. Esto ocurrió apenas ayer, 5 millones de años. Para la vida en la Tierra no es nada, pero ayer sí llega el último xenocrón, que es el neotropical típico, ¿no? Cuando ya se establece la conexión plena, ya el Istmo de Panamá conecta permanentemente a las Américas, llegan estos organismos. Pero claro, estos organismos llegan con un altiplano elevado, con las sierras madre ya elevadas. Obviamente que no puede subir hasta el altiplano y el centro de México y del sur de los Estados Unidos, sino que se tiene que ir como una Y por las costas. Estos organismos entonces se van a ir por las tierras bajas del Golfo y se van a ir por las tierras bajas del Pacífico. Por eso es que si ustedes van a las costas de ambos océanos, van a tener una biota muy parecida a la biota sudamericana, porque estos organismos llegaron apenas de ayer y son organismos que incluso conservan los mismos nichos ecológicos que tenían en América del Sur. Los del altiplano cambiaron, ¿no? Entonces fíjense eso también desde una perspectiva ecológica, qué interesante es. Algunos de los neotropicales más viejitos, los primeros, cambiaron bastante su nicho ecológico, hay evolución de nicho, pero estos son conservadores. Entonces la biota de la península de Yucatán, de la costa del Golfo o del Pacífico, son neotropicales que han conservado ese nicho ecológico. Y entonces México obviamente es como es ahorita, y se puede resumir un poquito en este cuadro, ¿no? Fíjense que en este cuadro yo quise sumar los orígenes, Laurásico y América del Norte para el xenocrón neártico, de América de la Gondwana, ese primer xenocrón del altiplano, de América del Sur el mesoamericano de montaña y el neotropical típico. Y si cortamos como bandas de tiempo
Si nos situamos, por ejemplo, en el Paleógeno, vamos a tener algo muy sencillo. En el Paleógeno está la biota paleoamericana más el componente del altiplano. Pero si nos situamos en el Neógeno, en el Mioceno, vamos a tener ya 4 elementos. Vamos a tener paleoamericano más el altiplano, mesoamericano de montaña y neártico. Y la biota cuaternaria, o la biota actual del Holoceno, son los 5 componentes. Entonces, fíjense, México sí es, la zona de transición mexicana es una combinación neártico-neotropical, pero no ha ocurrido en una sola vez, sino ha ocurrido en 4 episodios de dispersión, algunos del sur y otros del norte. Esto es entonces la complejidad que tiene el territorio de nuestro país. Esta es una manera de entenderlo, esta es una teoría que comienza con Halfter y que sigue en la actualidad, una teoría integrativa donde distintos métodos se han aplicado para ir dilucidando esta historia compleja, y hay todavía mucho por hacer. Obviamente que hay muchísimos organismos que no se conocen. Saben ustedes del déficit linneano, ¿no? La cantidad de especies que no se han descrito, pero también el déficit wallaceano. Además de no haberse descrito, hay muchísimas que no se conoce su distribución, ¿no? Entonces, toda esta teoría se ha construido con mínimos elementos que son los que se conocen, los que se han descrito, los que se conocen las distribuciones y los que hay filogenias, ¿no? El déficit genigiano también. Entonces, el resultado de esos 3 déficits es esta teoría, creo que muy fructífera, y que es una teoría científica que obviamente ustedes no la tienen que creer, sino que pueden intentar contrastarla o completarla. Yo creo que a lo mejor hay otros xenocrones, a lo mejor hay otros patrones que todavía no han sido descubiertos, y ese es el trabajo que hay para que ustedes y otros hagan a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Y bueno, vamos a pasar a la parte interesante de las preguntas. Yo voy a preguntar. Viceversa, así puede ser. Para que se ganen un libro del doctor y se lo lleven autografiado. ¿Alguien quisiera comentar algo, preguntar algo? No sean tímidos. Pues primero, muchas gracias, estuvo muy interesante. Creo que algo que a mí me interesa mucho y que no sé si... Hay varias preguntas, ¿no? Pero creo que 2 de las que más me interesan son... Si hace 2 preguntas con 2 libros. O sea, no quiero que suene como una hipersimplificación, ¿no? Pero la biogeografía quizá busca responder las preguntas: ¿por qué una especie está ahí? O ¿por qué este grupo está ahí? ¿Y de dónde vino, no? Y una pregunta que a mí me interesa es ¿a dónde va? Entonces, desde el punto de vista de, no sé, variabilidad del clima, ¿es posible modelar, o sea, construir modelos numéricos que te digan, pues, dónde va a estar esta especie si esto sucede? Y anticipar, o sea, cómo... Sí, no es un área en la que yo haya trabajado tanto. Tania Escalante, que fue mi alumna, pero se puede modelar a futuro. Es decir, así como reconstruimos nichos ecológicos al pasado, podemos reconstruir al futuro y entonces empatarlos con escenarios de cambio climático, que hay muchos, ¿no? Tampoco es que haya uno solo. Y entonces ver con distintos escenarios de cambio climático cómo podría ser la dispersión a futuro. Plagas, animales introducidos. Nosotros podríamos decir, bueno, si los barcos, por ejemplo, en organismos marinos, se puede estudiar, hay muchos organismos marinos como percebes, como otras cosas que van pegados a los barcos, que van en el agua. Los barcos llevan carga, pero cuando descargan en otro país se llenan de agua de mar. Entonces los barcos están constantemente dispersando organismos. Entonces se puede prever, si uno conoce las rutas
y reconstruir a futuro cómo podría cambiar eso. Y la segunda pregunta es, ya que tocó lo de la cuestión marina, ¿cuáles son los retos en el... No, usted trabaja con el ambiente terrestre, ¿cuáles serían los retos en el ambiente marino, ¿no? O sea, si esta cuestión biogeográfica se puede hacer una especie, o si quiero analizar todo el fitoplancton, ¿cuáles son los retos ahí? Sí, yo tengo alguna que otra publicación con estudiantes que han hecho trabajos en taxones marinos. Yo creo que existe como un mito. Yo creo que es un mito que no se puede hacer biogeografía marina, ¿no? Entonces, como que en el agua todo se dispersa, pero realmente es un mito porque hay áreas de endemismo, provincias biogeográficas marinas. Entonces, si bien hay corrientes que dispersan organismos, también hay corrientes que por diferencia de temperatura aíslan. Entonces, yo pensaría que hacer biogeografía marina es exactamente igual que hacer biogeografía terrestre. Los mismos pasos: reconstruir áreas de endemismo, reconstruir filogenias, ver cómo vicariaron las biotas. No hay tanto hecho, no hay una tradición tan fuerte como terrestre, pero sí existe la biogeografía marina. Yo pensaría que es igual. Muchas gracias. Por ser la primera persona en preguntar, tienes chance de elegir el libro que... Porque solo tenemos un ejemplar de introducción a la biogeografía y el otro es el lenguaje de la cladística. Entonces... Los dos son muy buenos. Son buenísimos. Súper, pues ¿quién más quiere hacer una pregunta? Te paso. Hola, buenas tardes, soy Daphne. Pues en la carrera tenemos la materia de biogeografía y precisamente nos han hablado mucho de su trabajo, ¿no? Pero mi pregunta es un poco más personal. ¿Qué fue lo que le llamó la atención o qué fue lo que lo animó a investigar este tipo de cosas? O sea, la biogeografía, ¿qué fue lo que lo atrapó de ella? Bueno, es complejo. Yo empecé como sistemático. O sea, cuando planteé hacer mi doctorado, pensaba en términos de hacer sistemática de un grupo de curculiónidos, de coleópteros, y viajé a la Patagonia, donde se distribuían esos organismos, a colectarlos. Y ahí como que, bueno, la tribu en la que trabajaba también está en Australia y Nueva Zelanda, es un taxón típico de los australes. Entonces como que empecé a leer de las otras áreas, empecé a leer los trabajos de los panbiogeógrafos neozelandeses, Robin Crow, Michael Heads, y de alguna manera empecé a entrar a la biogeografía. Pero no era mi idea principal, ¿no? Primero era ser sistemático. Después me hice biogeógrafo, ¿no? O sea, si la gente me conoce algo es más por la biogeografía que por la sistemática, ¿no? Claro, la biogeografía nos permite acercarnos a mucha más gente. Cuando hacemos sistemática solo nos citan, desgraciadamente, los especialistas en nuestro grupo, que a veces son 2 o 3. Entonces la biografía me acercó a otros, me sentí biogeógrafo, muchos creen que soy un biogeógrafo, pero yo soy un sistemático que cree que la biogeografía es fundamental para la sistemática. Entonces como que volví atrás, el péndulo se movió, pero no es que quiero hacer sistemática sin biogeografía. Probablemente mi concepción de la sistemática sea la que tiene la gente en general de la biología comparada. O sea, yo creo que la sistemática tiene que integrarse con la biogeografía, con la paleontología, con la embriología. Entonces esa sistemática es la que refleja eso. Y también yo era muy vicariancista. Alguno que anda por acá me conoce de esa etapa oscura.
de mi pasado. Cuando estaba en América del Sur, cuando veía estos bichos en Australia, Nueva Zelanda, en Patagonia, en México, sobre todo por Gonzalo Halfter, empecé a pensar más en términos no tan de vicarianza, sino de dispersión, ¿no? Como que mi etapa biogeográfica inicial era un vicariancista así duro, jamás hubiera leído nada de dispersión, y cuando vine a vivir a México y me hice mexicano con los años, me hice un poco más dispersalista, aunque no dispersalista, sino integrando dispersión y vicarianza, ¿no? Entonces, como que la biografía en mi vida tiene esa etapa inicial y una etapa actual ya de la vejez. Gracias. Doctor, para animar un poco más a los alumnos a que participen y le pregunten qué podemos encontrar en este libro, El lenguaje de la cladística. Bueno, ya está medio viejito, ¿no? Pero es un libro que es de sistemática filogenética y de las aplicaciones, ¿no? Es decir, la sistemática filogenética produce cladogramas, pero esos cladogramas se pueden usar en distintos capítulos, está eso reflejado, para hacer ecología histórica, para hacer biogeografía, para hacer conservación. Es decir, la sistemática es el sistema general de referencia, decía Hennig, y es la disciplina que permite nutrir a un montón de otras disciplinas de la biología comparada. Entonces el libro es de sistemática y los usos en otras disciplinas. Es más que la biogeografía. Muy bien, pues, ¿quién quiere participar? Buenas tardes, soy José. Mencionó durante la presentación y hace un momento que tanto la vicarianza como la dispersión son dos fenómenos que se complementan y son importantes. Y también, bueno, menciona que en sus trabajos, pues primero creía que lo más importante tal vez, o el primer factor que consideró era la vicarianza y después la dispersión. Cuando se encuentra realizando estudios, ¿qué factores o qué patrones son los que le hace de primera mano distinguir entre fue dispersión o fue vicarianza? Porque entiendo que conforme lo va estudiando, pues va identificando más componentes o más patrones que lo hacen estar seguro de uno u otro. Pero de primera mano, ¿qué lo hace distinguir de uno u otro? Sí, muy interesante, porque cuando uno hace la biogeografía de un solo taxón, en realidad uno puede pensar en términos de vicarianza, pero también de dispersión, ¿no? Un poquito lo que hacía Hennig, de decir, estos taxones en la base son el centro de origen y se dispersaron. Ahora, cuando uno analiza biotas, cuanto más taxones tú comparas y encuentras semejanzas, a mí se me hace como más probable, si quieren plantearlo en términos probabilísticos, que sea la vicarianza, ¿no? O sea, si yo tengo un taxón que está en la península de Yucatán y su especie hermana está en Cuba, puedo pensar que se dispersó de Cuba a acá o de acá para allá. Ahora, si yo tengo una planta que muestra eso, y tengo una filogenia de un ratón que muestra eso, y un helecho, y un ácaro, 17 taxones que muestran lo mismo, ¿qué es más lógico? ¿Pensar en 17 eventos de dispersión o pensar en vicarianza? Entonces, yo lo plantearía de esa manera. Buscamos patrones. Ahora, cuanto más sólidos son, más robustos nuestros patrones, es más probable que sea vicarianza. A lo mejor la hipótesis nula mía siempre es la vicarianza, o sea, yo veo un cladograma y lo veo como vicarianza, pero no me animaría tanto a decir que hubo vicarianza si no lo comparé con otros taxones y hubo una coincidencia, ¿no? Porque hay casos en que uno... Bueno, también la datación de los linajes, ¿no? Eso también ayuda, porque si yo tengo organismos que están en África y América del Sur, yo podría pensar en la vicarianza de Gondwana, pero si alguien hizo una datación y me dice que es un linaje del Pleistoceno, sería muy necio en plantear vicarianza. Tendría que pensar en la dispersión. Entonces yo creo que son
uno primero busca patrones y después procesos. Y esos procesos, vicarianza o dispersión o una combinación, es algo que uno va construyendo en la mente, integrando esa información. Por eso es importante la sistemática filogenética molecular, porque nos permite datar los linajes y decir, bueno, sí, yo creo que es mesoamericano de montaña, pero si la datación me dice que es del Plioceno, del Pleistoceno, no. Entonces necesitamos integrar. Muchas gracias, muy interesante la pregunta.